Capítulo 32. Dorian y Brenna alzaron la vista. Jude había esperado sorpresa y quizás cierto nerviosismo, pero el rostro de ella mostraba una expresión que solo pudo definir como de alivio. Se levantó de la silla y se apretó contra su cuerpo, sepultando la cara contra su pecho. «Tienes que abrazarme». Jude era capaz de acatar órdenes, sobre todo cuando se las daba aquella familiar voz femenina que disimulaba su temblor. La estrechó contra él, y a Brenna no parecía importarle que la aplastara, pues la abrazó con más fuerza. Dorian se enfrentó a la mirada de Jude. El rostro del leopardo era inescrutable, pero cuando Jude inclinó la cabeza para darle las gracias, Dorian hizo lo mismo. Después de acompañar a Brenna de regreso a la guarida, alrededor de las 3 de la tarde, Jude fue a ayudar a Sascha con los ciervos. Brenna había decidido quedarse porque tenía un problema viral que solucionar, pero era obvio que su lealtad estaba dividida. «Tu trabajo es importante», le dijo a Brenna. «Tenemos que atacar el corazón del consejo». «Lo sé». Ella le brindó una sonrisa. «Pero gracias por decirlo». Jude la dejó concentrada en su ordenador personal y pasó el resto del día suministrando energía a Sascha. Cuando quedó claro que no iba a conseguir regresar a la guarida antes de que amaneciera, llamó a Riley. «Échale un ojo. El acosador ha estado tranquilo, pero sigue libre». Riley estuvo de acuerdo con él. «A Brain no va a gustarle». «¿Y te importa?» «Lo que me importa es que siga con vida». Hizo una pausa. «Estoy investigando a los soldados». «¿Algún indicio de quién podría ser?» «Todavía no», repuso Riley, con frustración y una férrea determinación. «Haz lo que tengas que hacer para ayudar a los Dawn Sky. Yo cuidaré de Brain». Jude colgó el teléfono, con la mente puesta en el asesino y en la consiguiente amenaza para Brenna. Aquello reforzó su resolución de volver a la guarida tan pronto como le fuera posible. Sin embargo, debido al número de víctimas, no logró regresar hasta después de las 8 de la mañana siguiente. Estaba cansado, pero no exhausto. Dado que Sascha se estaba viendo obligada a trabajar con mucha lentitud, el consumo de su energía psíquica había sido regular, pero no intenso. Muchos de los niños de los Dawn Sky estaban casi en un estado catatónico. Varios habían visto cómo hacían pedazos a sus padres. Un muchacho había quedado atrapado debajo del cuerpo de su madre moribunda. Otro había intentado proteger a sus hermanos y había acabado con el pecho abierto en canal. Había sobrevivido. Su mente era fuerte. Otros estaban quebrados. El proceso de curación iba a ser largo, pero Jude se había comprometido a ayudar. Con ese pensamiento en mente, se dirigió a su cuarto para asearse antes de ir a ver a Brenna. No verla no era una opción. Llegó a su apartamento cuando pasaban unos minutos de las 9. Pero al entrar, él ya le había dado libre acceso, no fue a Brenna a quien encontró, sino una nota pegada en la nueva mesa que había construido, utilizando un grueso tablón y unas meticulosas torres elaboradas con ladrillos sintéticos. Muy ingenioso. La nota era breve y muy propia de Brenna. «He salido antes de que amaneciera para hacer uso de mi otro título. Llevo guardaespaldas, así que no te preocupes. Volveré cuando termine de trabajar. Duerme un poco. Bren». Se guardó el trozo de papel en el bolsillo y llamó a las oficinas de los Dark River para confirmarlo. Fue Clay quien respondió. «Está en el sótano con Dorian. Andrew está con Elia. Riley ha ido a montar guardia mientras las sanadoras se ocupan de dispensar los cuidados físicos». Era mucho esperar que los hermanos se mantuvieran alejados. Dada su estrecha relación, sabía que eso sería difícil. «Gracias». Después de colgar, utilizó la telequinesia para deshacerse de los restos apilados junto a la puerta, teletransportándolos de forma discreta hasta uno de los grandes contenedores de reciclaje situado en una esquina del garage subterráneo. Hecho eso, decidió hacerle caso a Brenna y dormir un poco. Cuanto menos durmiera, peor sería la degradación mental. Pero solo habían pasado 3 horas cuando despertó. Algo no iba bien. Algunas partes de su cerebro que nunca habían estado activas comenzaron a chispear hasta cobrar vida, y esas chispas tenían el sabor de Brenna y del terror. Telefoneó a Clay. «¿Dónde está?» «Se ha marchado hace 2 horas. Iba con sus hermanos». 2 horas no eran suficientes para regresar a la guarida, a menos que hubieran pisado el acelerador a fondo. «¿Por qué se han marchado?» «Porque recibieron una llamada urgente.
¿Va todo bien? Sí. Colgó el teléfono convencido aún de que algo iba mal. Si la llamada había sido tan urgente como para apartar a Brenna de algo importante, habrían conducido a toda velocidad y ya habrían llegado. Intentó comunicarse con Brenna, pero nadie le cogió el teléfono. Sal fuera de esos muros. Aquella orden provenía de esa sección de su cerebro que había despertado recientemente. Jude le hizo caso. En cuanto abandonó la guarida, esos chispazos se convirtieron en una tormenta de fuego. Tenía la impresión de que podía sentir gritar a Brenna. Dejó todo a un lado, para concentrarse en seguir el rastro de aquel eco psíquico. En cuanto tuvo una conexión inexplicable, echó a correr. Los encontró a 20 minutos de la guarida, y no se veía el coche por ningún lado. Lo más probable es que la carretera se haya quedado bloqueada en algún punto y no hayan podido despejarla. Por eso se han visto obligados a seguir a pie. Una emboscada. Mientras contemplaba la escena, lo más recóndito de su mente evaluó la situación con la frialdad de una flecha. Andrew yacía en el suelo. Riley y Brenna estaban arrodillados a cada lado de él. Era obvio que el soldado caído de los Snowdancer no respiraba. Yo tampoco encontró el pulso cuando le colocó los dedos en el cuello. No era de extrañar dado el tamaño del agujero que tenía en el pecho. Brenna estaba temblando mientras le miraba con los ojos enloquecidos de dolor. «Jude». La ropa que le cubría el lado derecho del cuerpo estaba manchada de barro y nieve a medio fundir, y su rostro presentaba leves arañazos. De pie, Brenna solo le llegaba a Andrew a la altura del corazón. Sumando 2 y 2, la herida de Andrew y las manchas de tierra en el cuerpo de ella, Jude reconstruyó la escena en solo milésimas de segundo. La bala iba dirigida a la cabeza de Brenna. Andrew había sentido el peligro en el último momento y había empujado a su hermana. Le había salvado la vida, pero no había sido lo bastante veloz para esquivar la bala. Vio a Riley haciendo una reanimación cardiorrespiratoria y supo que no sería suficiente. Era evidente que el corazón de Andrew estaba destrozado. La bala del francotirador le había dado en el punto preciso para causar el mayor daño. No podía percibir un orificio de salida, lo que significaba que el proyectil tenía que estar alojado en la carne desgarrada. Jude acarició de forma fugaz la mejilla de Brenna, mientras su mente iba a 100 kilómetros por hora. «Detente, Riley». Esta levantó la cabeza. Tenía la cara blanca como la cal. «Tenemos que seguir». Jude le puso una mano en el hombro. «Su corazón ha sufrido daños. He de repararlos». Nunca antes había hecho nada semejante. Ni siquiera había considerado si sería capaz de hacerlo. Su trabajo era parar corazones, no reanimarlos. Pero conocía el funcionamiento de dicho órgano hasta el más mínimo detalle. Para destruir había que saber cómo funcionar las cosas. Continúa con la respiración, pero no toque su corazón. Riley no discutió. «Hazlo». Lo primero que hizo Jude fue enviar una descarga telequinésica al destrozado corazón de Andrew, poniéndolo de nuevo en marcha a tiempo, con un poco de suerte, de mantener con vida su cerebro. Mientras Riley se inclinaba para insuflar aire en los pulmones de su hermano, Jude usaba sus habilidades para hacer que el órgano siguiera latiendo. Luego comenzó a imaginar lo que era necesario que sucediera en las células dañadas del corazón para que éste latiera por sí mismo. Tendría que reconstruir la sección afectada, empezando a nivel celular, uniendo los tejidos del corazón del soldado de los Snowdancer como si de un intrincado rompecabezas se tratara. El problema era que algunas de las piezas faltaban o estaban demasiado dañadas para funcionar. Tendría que crear otras nuevas de alguna parte. Jude no era un CM, pero podía desplazar cosas, hacer que cambiasen de forma, conseguir que las cicatrices desaparecieran manipulando las células. Un juego de niños con un nuevo propósito. Durante la operación no dejó de pensar en ningún momento. Tenía que estar completamente seguro del punto preciso de todos y cada uno de los movimientos celulares. Un solo error y el corazón de Andrew no latiría una vez que él dejara de hacerlo funcionar. Aquel era un desenlace que Jude no podía aceptar, porque el corazón de Andrew no sería el único en romperse. Una esbelta mano le agarró del hombro en algún momento y supo que era Brenna. Su contacto debería de haberle desestabilizado, pero hizo todo lo contrario. Le centró. Una reacción anormal sobre la que tendría que reflexionar más tarde, cuando en su mente cupieran otros pensamientos que no fueran los de reparar de manera metódica un corazón que había quedado hecho pedazos. «Dios bendito», susurró Hawke, situado junto a Brenna, al cabo de tantas horas
que había comenzado a anochecer. El Alfa y algunos otros habían llegado poco después que Jude. Bren había logrado serenarse lo suficiente como para poder llamar a la guarida utilizando el teléfono de Riley. El de Ellie estaba en el coche, relegado al olvido. Brenna sabía lo que había causado la sorpresa de Hawk. Podían ver cómo la piel de Drew se movía literalmente. Al principio pareció que se trataba de una ilusión, pero más tarde se dio cuenta de que la tremenda herida de su hermano iba desapareciendo por segundos. 4 horas después de haber empezado, algo metálico había emergido de la herida, la bala. Con los dedos temblorosos, Brenna la había cogido tan pronto hubo salido y se la había entregado a Hawk, que la envolvió en un trozo de tela arrancado de la camisa que llevaba debajo de la chaqueta. Eso había tenido lugar hace 1 hora. Jude no había hablado ni apartado la vista de lo que estaba haciendo en el espacio de 5 horas. Riley había continuado respirando por Drew y Brenna se había aferrado a su sí siguiendo el instinto que le decía que eso era lo que debía hacer. De pronto, Jude apartó las manos del pecho de Andrew. Riley, apártate. Su voz sonaba ronca debido al tiempo que había estado callado. Riley rompió el contacto y un solo instante después, el cuerpo de Drew se convulsionó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Brenna rechinó los dientes al percatarse de que Jude acababa de intentar volver a poner en marcha el corazón de su hermano después de dejar de hacer lo que fuera que hubiese estado haciendo para lograr que latiera. Pero había tanta sangre en el pecho de Drew. Su mano apretó el hombro de Jude. Este alzó el brazo y le tocó los dedos durante un segundo manchándoselos de sangre. Su corazón está latiendo sin ayuda. Está respirando. Presa de la incredulidad, Brenna se acercó lo bastante para palpar el cuello de Drew. Su pulso latía con fuerza. Se retiró temblando y utilizó el dobladillo de la camisa para limpiar la sangre. Por favor, que se ponga bien. Riley fue el primero en verlo. Ha desaparecido. Entonces Brenna lo contempló con sus propios ojos. La herida ya no estaba. Debajo de la sangre la piel de Drew era rosada y estaba tierna, pero intacta. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. Jude. Dios mío. Él no parecía capaz de centrarse en ella. Sus ojos se habían vuelto negros al principio y habían retornado a la normalidad casi al final. Ahora los tenía prácticamente nublados. Preocupada se apartó de Drew. Cielo, ¿qué sucede? Le enmarcó las mejillas con las manos antes de darse cuenta de que las tenía llenas de sangre y se acercó a él. Jude, háblame. Colapso total. Pronunció solo 2 palabras. Luego, sus ojos se volvieron negros otra vez. Lo blanco había desaparecido como antes, salvo que aquella oscuridad tenía matices de rojo sangre. Aquello lo aterraba. Esperaba que él se desplomara inconsciente, pero Jude meneó la cabeza. 1 hora. 1 hora. Recordó su desaparición después de que la teletransportara durante el incidente con las hienas y estableció la relación. Tenía que estar en un lugar seguro en el espacio de 1 hora. Vale. Andrew tosió en aquel instante y Brenna desvió la atención de nuevo hacia él, consciente de que Jude hacía lo mismo. Después de toser un par de veces más, sus párpados se agitaron y dejaron al descubierto sus familiares ojos azules. ¿Qué coño ha pasado? Brenna le dio un beso en la mejilla entre sollozos. Drew trató de levantar los brazos para estrecharla, pero parecía no tener fuerzas. Cariño, vamos. Has perdido mucha sangre, repuso Jude. Necesitarás tiempo para recuperarte por completo. Brenna se apartó de su hermano para abrazar a Jude. Aguanta, le susurró al oído, sabiendo que él no querría mostrar debilidad delante de los demás. ¿Puedes andar? Él asintió brevemente, pero viendo la velocidad con que su rostro perdía el color, Brenna no le creyó. Era peor que en la cabaña. Se puso de pie. Llevémoslos dentro. Sus palabras hicieron que todo el mundo se pusiera en marcha. En cuestión de segundos cargaron a Drew en una camilla que alguien había tenido la precaución de ir a buscar, y Riley y Ty se lo llevaron a la guarida. Lara no se apartó de su lado, llena de ansiedad. Haciendo caso omiso del resto, Hawk se acuclilló y se pasó el brazo de Jude sobre los hombros para levantarle. A mi apartamento, indicó Brenna. Hawk no discutió, y al poco tiempo Jude estaba en el dormitorio. Apoyó una mano contra la pared para poder tenerse de pie. Nada de ayuda. Hawk miró a Brenna. ¿Lo dice en serio? Enviaré a Lara en cuanto examine a Drew. No.
reiteró Jude. Brenna deseaba que se metiera en la cama. Sigue consciente y en posesión de sus facultades para tomar una decisión, le dijo al alfa. Deja que se recupere en paz y estará bien. Si no, ella misma haría venir a los médicos. Howe frunció el ceño. Si necesitas cualquier cosa, grita. Echó una mirada a Jude. Lo que has hecho hoy. Jamás he visto nada semejante. No creía que fuera posible. Descansa un poco y hablaremos después. Dicho aquello, se marchó. Brenna fue la única que escuchó la respuesta de Jude. De acuerdo con mis instructores, no lo es. Se tambaleó. Brenna se apresuró a sujetarle. A la cama, ahora. Necesito una ducha. Se disponía a negarse en redondo cuando se dio cuenta de que Jude estaba cubierto de sangre y sudor. Así no podría dormir plácidamente. Le ayudó a entrar en el baño y comenzó a tironearle de la ropa. Él la detuvo haciéndole de la muñeca. No. A punto de zafarse, vio la expresión de su cara. Puro orgullo masculino. Vale. Pero si no sé nada de ti en 5 minutos, pienso entrar. Salió del cuarto y sus sentidos se mantuvieron completamente alerta mientras abría la cama y preparaba una bebida altamente energética siguiendo la receta de una mezcla que Drew solía tomar. La ducha dejó de oírse al cabo de 4 minutos exactos. Cuando entró de nuevo en el dormitorio, Jude estaba dormido. Dejó la bebida y le retiró el pelo mojado de la frente, con el corazón rebosante de ternura. Dios, te quiero. Le besó en la sien y durante un segundo tuvo la impresión de que algo en él respondía. Pero Jude estaba totalmente inconsciente. Se enderezó al tiempo que meneaba la cabeza y se afanó en recoger la ropa que él había dejado esparcida por el suelo, desorden que le pareció poco habitual. Por irónico que pareciera, Drew volvió a hacer su vida normal antes que Jude. 12 horas más tarde llamó a la puerta justo después de que él hubiera terminado de desayunar. Se sentía un poco irritada por no haber podido dormir a causa de la preocupación por Jude. Él sí dormía tan profundamente que Brenna no paraba de comprobar si seguía respirando. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal para ser un tipo al que, según parece, le han volado medio pecho, respondió Drew. Brenna tuvo cuidado al abrazarle, consciente de que la herida reparada tenía que dolerle. Drew, te pusiste delante de aquella bala por mí. Todo había sucedido tan rápido que seguía sin poder ordenar la secuencia de su cabeza. Él se echó a reír. Pretendía ponerte delante a ti, maldita sea. Idiota. Puso fin al abrazo mientras gimoteaba. Te quiero. Para eso están las hermanas pequeñas. Abrió el puño para revelar la bala que ella había cogido de su pecho. ¿Conoces el nombre de esta pequeña hija de puta? A Brenna se le encogió el estómago al ver aquel pedazo de metal retorcido. No. Es Narfel. Es ilegal. Su expresión era de furia absoluta. Está hecha para abrirse en 5 afiladas puntas al impactar y perforar todo lo que toca. Se la guarda en el bolsillo, lo cual me convierte en un milagro andante. Me han dicho que es gracias a tu novio. ¿Así que ahora es mi novio? Una concesión muy importante. Drew frunció el ceño. No me lo restregas en la cara. Lara dice que me falta algo de carne en la zona inferior del pecho y que eso es solo lo que puede apreciar a simple vista. Es como si hubiera desplazado pequeños trocitos para rellenar los agujeros. Eso fue lo que hizo. Había visto cómo sucedía con sus propios ojos. ¿Vas a quedar deforme? Brenna intentaba con todas sus fuerzas no ponerse a llorar. No podía imaginar un mundo sin Drew, sin poder pelearse con él. Su hermano la abrazó. No, volverá a crecer, probablemente. La estrechó con fuerza. ¿Y bien? ¿Dónde está? Durmiendo, dijo contra su pecho. Y no pienso despertarle. Está exhausto. Me alegro mucho de que estés bien. Drew la apretó contra su cuerpo. Joder, no voy a irme a ninguna parte. Tengo que andar cerca para asegurarme de que te trata bien. Lo hará. Esbozó una sonrisa y se echó hacia atrás para poder mirarle a los ojos. No le juzgues por su imagen de hombre de hielo. Él es diferente. No lo es, cariño, replicó Andrew. Creo que Jude es igual que cualquier lobo de la guarida. Tan solo oculta mejor a su animal. Proviniendo de un cambiante, aquel era el mayor de los cumplidos.